es interesante recordar, era abogado, era economista, diplomático, periodista, militar, tenía todos esos conocimientos. A ver, él reunía en una sola persona casi el conocimiento de medio gabinete hoy de un presidente de la nación. Claro que sí. Fíjese, Sí. una sola persona, ¿eh? Vio que hoy un presidente necesita reunirse con conocimientos precisos sobre distintas materias. Bueno, él los reunía. Él los reunía, bueno, él, digo, por eso no solamente era lo que él estudió, leyes, sino que vivió un momento revolucionario en Europa, y él lo captó. Están las cartas a la madre donde le decía: no me interesa doctorarme, pero sí estudiar lenguas, y estudió la economía, y decía la nueva ciencia, la economía política. Entonces estudia economía política, y lo trae acá, y siempre lo pensaba en pos del desarrollo de una nueva nación. De una nueva nación. Ahora, usted lo dijo, al ser un revolucionario también se granjeó odios y rencores, ¿no? Uno cree a veces que su vida fue más fácil de lo que a veces se imagina. Por empezar, cuando vuelve de España y en el consulado, y bueno, por supuesto que él con sus ideas económicas se encuentra con una gran oposición a un comercio monopólico que era en Buenos Aires, y él decía: están acostumbrados a comprar por 2 para vender por 8. Eso no es comercio, eso no es producción, eso no es progreso. Claro que sí. Que y no, y a los ricos también le decían. Por supuesto. Paguen en plena la gente, páguenle como corresponde. No puede ser que las grandes producciones convivan al lado de estos caseríos pobres, de gente que les permite a ustedes reproducir su fortuna, ¿no? Exacto, sí, un fundador de pueblos. O sea, pensó tanto en el desarrollo de lo que era. Él trabajó desde el año 94, que vuelve al virreinato, hasta el día, son 16 años, él trabajó para el Reino de España. Y yo muchas veces me pregunto, si se hubiesen llevado adelante todas las propuestas de Belgrano, ¿hubiese habido Revolución de Mayo? Claro. Interesante la pregunta. Porque él pensaba en el bienestar de sus paisanos, y eso era la libertad también, ¿no? La libertad del hombre, y no estar bajo una opresión por una corona totalmente absolutista. O sea que yo hay preguntas que siempre cuestiono, sobre todo conociendo la vida de él, y no solamente lo que hizo, sino las cosas que propuso hacer, que no se pudieron lograr. Inclusive que le habilitaron escuelas y se las obligaban a cerrar a los 2-3 años, como la escuela de náutica. La escuela de náutica actual se llama Manuel Belgrano porque él fue su fundador. Sí. Sí, tuvo que enfrentar todo eso. Ahora, estamos hablando... Y después, en la época, en la revolución y posrevolución también, ¿no? Estamos hablando de esta dimensión económica, de esta dimensión política, de su civismo, pero también hay una dimensión militar que no es menor. Se le dijo: póngase la vestimenta militar, y tuvo los éxitos de Salta y de Tucumán, ¿no? Sí. Él ya en el año 1798 le dan un cargo militar que era algo figurativo. Él mismo dice: bueno, para tener otro traje más. Y después, llegadas las invasiones inglesas, que le toca actuar, ahí él empieza a estudiar. Tiene un cargo militar también, y empieza a leer. Él se compra todas las ordenanzas de Carlos III para poder leer y estudiar sobre milicias, porque en ese entonces acá entraba uno a un cuartel, no había un colegio militar, y tampoco era su vocación. Pero ante semejante invasión, que él participa en la defensa, empieza a estudiar, y después le tocó de un día para el otro asumir un ejército, el Ejército del Norte, que es el que es enviado al Paraguay. Y uno dice ejército, y salieron unos pocos que se iban sumando a medida que avanzaba, y eso también fue otra promesa, ya el ir, pensar que había que cruzar todo tipo de arroyos para llegar a Santa Fe, y en Santa Fe
Primero en Santo Tomé había que cruzar el Salado para llegar a Santa Fe, y en Santa Fe había que cruzar el Paraná para llegar a lo que era la bajada del Paraná, para cruzar toda la Mesopotamia para llegar a las Misiones y de ahí al Paraguay. Y eso lo hace de ida, de vuelta baja por la costa del río Uruguay, cruza la banda oriental, cruzando el río Uruguay y a Buenos Aires, después vuelve al Paraguay en misión diplomática y va fundando pueblos. Él como militar va fundando pueblos, no se olvida jamás de su civilidad, de su civismo, de sus estudios. Entonces forma pueblos, le da forma a Curuzú Cuatiá, o sea, si bien existían las poblaciones, pero le da justamente el sustento jurídico que tenía que tener, el formato. Nunca se olvida de la iglesia y de la escuela. Siempre decía que tenía que haber una escuela. Sí. Y eso era lo que formaba. Hace el reglamento para los pueblos de las misiones, los pueblos que habían quedado abandonados cuando son expulsados los jesuitas. O sea que aplicó lo de militar y aplicó sus estudios. Y después tuvo los grandes éxitos, estas dos grandes batallas de Tucumán y Salta, que sin ninguna duda son las batallas que salvan a la Revolución de Mayo. Él mismo lo informa al triunvirato cuando se hace cargo del Ejército Auxiliar del Perú, que dice: me encuentro con los pobladores de acá que son más enemigos que estar a favor de la causa. Y tenía su razón de ser. Hacía 2 años de la Revolución de Mayo y estaba cortado lo que era el comercio, el progreso, debido a estas guerras de la independencia que recién empezaban. Y él se hace cargo de un ejército totalmente desmoralizado, sin comida, sin ropa. Desorganizado. E hizo un ejército valiente y además, bueno, le dio un orden, ¿no? Una disciplina que no tenía. Exactamente. Él tenía una disciplina muy estricta. Y eso lo lleva a formar un ejército que lo convierta a él en un líder, ¿no? Hay que pensar que él, cuando va a Jujuy, después de estar en Camposanto 40 días rearmando ese ejército, formándolo, y va a Jujuy, se encuentra que hace el bando jujeño y que les dice: ha llegado el momento de demostrar el patriotismo, no solamente tienen que colaborar a la causa con sus bienes, sino que tienen que dar lo más preciado, sus hijos. Le pidió a un pueblo los hijos para que formen el ejército, chicos de 13 a 17 años que formaron ese escuadrón de los decididos de la patria, y después moviliza con ese bando tan duro del 29 de julio, que los realistas lo llamaron el bando impío, moviliza un pueblo. Había que ser un verdadero líder, tener las convicciones y la coherencia de vida, ¿no es cierto?, a un pueblo. Y movilizarlo con total orden. Ahora, después de todo esto, cuando se le hace el pago, el gobierno le hace el pago, él dona 4 escuelas: Santiago, a Tucumán, a Salta y a Tarija. Usted sabe que la de Tucumán lo tomó aquella donación un diputado nacional, se pudo construir después de 100 años. Sí, o sea, las escuelas, Belgrano, con el tema de las escuelas ahí hay una mala interpretación. ¿Ah, sí? Sí, hay una mala interpretación, porque Belgrano donó 10.000 pesos para cada escuela y era para proveerlas a las escuelas. Era una fortuna, por supuesto, eran 40.000 pesos fuertes, si uno, no sé, haciendo el cálculo hoy a cuántos millones se llega, ¿no? Pero era para proveerlas. Inclusive hay en el archivo de Salta, yo he visto documentos donde reclamaban el pago de esos intereses, que con los intereses se tenía que pagar al maestro otros gastos y proveer de útiles para los alumnos. Pero creo que también con eso, que es sumamente importante, es el reglamento que él hace para esas escuelas. Y en ese reglamento
más allá de lo revolucionario de las materias, hay dos puntos que son sumamente importantes. Un punto que habla del salario del maestro. Hoy, 200 años después, seguimos hablando del salario del maestro, pero para ver si empiezan las clases. Sí. Y después está el artículo 8º de ese reglamento, la importancia que él le da al maestro. Justamente él dice, el maestro en todas las festividades públicas tiene que estar sentado al lado del gobernante. Dice, porque el maestro debe ser considerado padre de la patria. Claro. La importancia que le daba él a la educación. Claro, educación, organización política. Exactamente. Así funciona. Así funciona, y eso fue lo que cerró esa Revolución de Mayo. Claro. La educación, la organización política con educación. Con educación. Sí, y es un pensamiento que hoy tiene vigencia. Sin educación no hay desarrollo de las naciones. No, por no hay supuesto. Progreso. Sin organización política tampoco. Tampoco. Sobre todo en el mundo de las ideas. Para ir terminando, realmente un placer poder recordar a un prócer con esto que nos has dejado. Lo otro que me llama la atención, que lo hace inigualable, es la austeridad y la pobreza en la que vivió después de toda su obra. Le digo esto porque yo como periodista estoy acostumbrado a ver una gestión de concejal de una persona que lo transforma de una persona común en una persona con una seguridad económica, y algunos se volvieron millonarios con la política. Sí. Él se entregó a las causas de la cuestión pública. Él siendo rico murió pobre. Sí. Creo que no es una virtud el morir pobre. La virtud de él fue haber dado todo por la patria, sí, sin ninguna duda. Y bueno, llegó un momento que él no tenía él aspiraciones a ser un hombre rico, sino él pensó siempre en el bienestar de sus paisanos. Y hay una frase que lo resume a Belgrano en toda su personalidad, que dice, mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria, solo aspiro a ser un buen hijo de ella. Sí. Y entregó la vida a ser un buen hijo de su patria y a crear una nación, a dar absolutamente todo, y lo llevó a morir en la pobreza. Bien, a mí me hace acordar esa frase, me dijo en alguna oportunidad un filósofo, que muchos dicen, ¿qué patria le vamos a entregar a nuestros hijos? Dice que hay que dar la vuelta, hay que decir qué hijos le vamos a entregar a nuestra patria para que la construyan. Eso es la educación, el ejemplo, los valores. Licenciado Manuel Belgrano, muchísimas gracias. No, gracias. Ha sido un gusto, y además poder recordar a un familiar suyo que es un prócer nuestro, que también que lo sentimos bien argentino. Sin ninguna duda, muchísimas gracias, y bueno, para mí un placer estar acá.